Desde niño vengo escuchando música tradicional, tengo una escuela de música muy tradicionalista porque hasta que yo tenía 14 años no escuché otra cosa que la música que me ponía mi papá y esa era música venezolana. Desde que era chiquito mi papá me está llevando a lugares en Venezuela, desde el Callao hasta los pueblos costeros y bueno, llevándome a fiestas donde la música tradicional es lo que es el evento, ¿no? Cuando tú vas a un evento de esos, no hay nada mejor que la música del lugar, porque es una música que te conecta pues, con una ancestralidad y con un sentido de pertenencia y de lugar que se crea porque la gente desde que es chiquita escucha esa música. Y es una música que no tiene edades ni generaciones, sino es como en donde toda la familia y todas las generaciones se juntan. Y cuando pasa eso, pues obviamente los niños están escuchando desde chiquitos ese tipo de música y cuando crecen en un ambiente así, es una música que les da mucha pertenencia y mucho sentido de lugar. Desde el 2011 aproximadamente, yo sumergido en este archivo de música tradicional, haciendo trabajos de digitalización, catalogación y proyectos para dar a conocer esta música y colaborando con otros artistas. Pero fue cuando me hice la pregunta, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Entonces cogí por otro camino y es cuando comencé a experimentar con música venezolana y algo de electrónica. Comenzamos probando con guitarras africanas, escuché Rita Indiana, eso me voló la cabeza y dije, wow, hay una oportunidad de que con nuestra música podamos hacer algo que se escuche no solamente dentro de los lugares donde se hace tradicionalmente la música venezolana, en las fiestas, sino también afuera, en otro contexto. Mito y Comadre para mí fue una conexión directa con mi raíz, rescatar un poco esa sensación de hogar, de casa, que uno siempre está buscando pues como migrante. Y para mí fue eso, como volver a conectar un poco con mi tierra y también permitirme sentir esa nostalgia y a veces como esa melancolía de esos elementos como los tambores. Creo que es como un conglomerado de elementos que me recuerdan a mi casa, a mi tierra, y a partir de allí pues una conexión entre la tierra y lo moderno. Mito y Comadre nace de una necesidad de hacer una música inspirada en personajes que conocí durante mi infancia, en esos viajes, y hablar de los temas que tenemos ahorita o con los que nos enfrentamos a diario, pues las migraciones, que no solamente migraciones venezolanas, sino pues hay migraciones en todo el mundo, de gente de todas partes del mundo. Y también poder volver a como traer esperanza y poder traer alegría. La grabación del disco para mí fue un proceso súper lúdico. Yo sentía que era como tener muchas piezas de rompecabezas e ir armando. Pero sí, sobre todo yo lo sentí como un proceso muy que me conectó mucho con mi niña de cierta manera. Era como jugar en el estudio con los elementos y pues también que este lugar tiene una energía increíble. Realmente Minca, no sé, Santa Marta en general, yo lo siento como que me recuerda mucho a la casa también. Entonces como que eso no era como grabar en un estudio frío en cualquier otro lugar, sino como que era un proceso donde la naturaleza también siempre estuvo presente y donde nos sentimos siempre como en casa. Entonces eso lo hizo especial. En realidad fue un trabajo como de día y noche. Durante el día
iba, trabajaba con Chris y durante la noche me venía a escuchar lo que habíamos hecho y a seguir componiendo sobre eso. Me encantaría también que lugares más lejanos como que pudieran tener acceso a la música, se pudiera expandir un poco también como esa venezolanidad. Son como sonidos muy, sí, que te conectan directo como a algo muy personal y muy íntimo y muy familiar. Pero también me encantaría que muchas otras personas de otras nacionalidades como que conecten con la música y bailen y canten, y me encantaría por supuesto como que haya muchos más proyectos discográficos. También todo este proceso le ha dado como un sentido a mi propio viaje de ser migrante, a mi propio viaje de ser venezolana, entonces siento que la música siempre queda como muchas emociones o sentimientos inmortalizados y es como que uno va dejando allí de cierta manera como huellitas que nuestra generación, generaciones que vienen, como que eso se puede escuchar y está ahí y existe. Todos estos elementos que traemos hacen que Mítico Madre suene a flauta masi de La Guajira, a ritmo de quichimba, a malembe, a calipso amazónico y por supuesto a Caracas de los 90.